Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX40, Radio Fénix, 1330 AM. Todos los lunes, a partir de las 12, estaremos con el programa La Mecha. Hablaremos de los temas que nos importan, debates, conversaciones, información y comentarios de la actualidad. Vos, ¿de qué lado de la mecha estás? Buen mediodía para todos y todas, bienvenidos al cuarto programa de La Mecha. Bueno, en un mediodía un poco accidentado en nuestro programa, estamos esperando a Janina que está viajando a través de un 145 un poco accidentado por la gran cantidad de obras que hay en nuestra capital. Y bueno, me encuentro solo en este momento en el estudio, así que vamos a comenzar el programa del día de hoy. Como lo hacemos siempre, vamos a tener una ronda de noticias con Janina y algunos comentarios respecto a lo más importante que sucedió en esta semana. Y bueno, después en la segunda parte del programa vamos a tener un testimonio sobre la situación que está sucediendo en Colombia, que es una situación bastante compleja que habremos visto todos y todas en los medios de comunicación. Y bueno, vamos a tener un testimonio de primera mano de una compañera que, es parte del conflicto en función de que es una joven colombiana que está luchando en esa tierra hermana y que, bueno, nos va a estar contando de primera mano qué es lo que viene sucediendo y por qué se desata este conflicto que a veces en esa vorágine de noticias y de titulares que son los medios de comunicación no podemos profundizar demasiado y no comprendemos también demasiado por qué suceden estas cosas. Ya ha habido un estallido social en Chile, el conflicto que se sucedió en Bolivia también el año pasado con golpe de Estado, con elecciones, y bueno, viene sucediendo en todo el continente que hay estallidos sociales y vamos a tratar de empezar a meternos en ese tema que seguramente sea uno de los temas que el programa va a estar tocando y profundizando a lo largo de este ciclo, que nos parece algo totalmente relevante e imprescindible para poder entender la realidad. Bueno, comenzamos con una noticia que obviamente no es grata para nadie, que es una noticia que obviamente todos ya conocemos, que es el fallecimiento del ministro del Interior, de Jorge Larrañaga. El día sábado, un fallecimiento que se da de manera repentina, un hombre relativamente joven para lo que es la esperanza de vida de nuestro país, y que se da en el marco de su función, ¿no? Es decir, falleció un ministro que estaba en funciones, y bueno, no hay mucho para decir de eso, más que lamentarlo, pero sí fue noticia un poco la aglomeración de personas que se vivió en su velatorio. Obviamente no es para sacar rédito político
de eso, pero es importante recalcar que mientras los gobernantes nos piden a todos responsabilidad, nos piden tener la máxima cautela a la hora de aglomerarnos, de movernos, de ser responsables respecto a la pandemia del coronavirus. Bueno, en el velatorio del ministro Larrañaga, bueno, se dio una situación bastante desagradable. Otra noticia que tiene que ver con el tema: Manini declaró a Montevideo Portal que Larrañaga descuidó totalmente su vida familiar y su cuidado personal y su salud. El senador cabildante consideró que el ministro le hizo honor al sobrenombre de guapo y que su hiperactividad lo llevó al desenlace, ¿no? Bueno, esto declaraba Manini. Bueno, poniendo un poco a Larrañaga como el culpable de este desenlace, algo que nos tiene bastante acostumbrados el general Manini, el senador, en el que, bueno, de alguna manera lo hace responsable de lo que sucedió, pero bueno, también sí declaró que fue un impacto profundo, que sentimos todos y que no podíamos creer, y aclaró que no va a ser ministro del Interior. Ya se venía, en estos últimos días venía circulando una noticia falsa, una fake news en la que decían que el sucesor de Larrañaga iba a ser Manini, y bueno, eso fue desmentido por el propio senador. Y bueno, la designación del ministro del Interior todavía no tiene fecha. Recién hoy está llegando el cortejo fúnebre a Paysandú. El presidente de la República se movilizó en unidades de la Fuerza Aérea hacia Paysandú. Y bueno, Javier García asumió el ministerio de forma provisoria, pero bueno, obviamente no va a demorar mucho la designación de un nuevo ministro, ya que además García es ministro de Defensa, y en estos casos sucedió, recuerdo, con la renuncia de Fernando Lorenzo en algún momento, que Bonomi fue por unos días ministro de Economía también. Sucede que a veces los ministros, bueno, asumen más de una cartera de forma transitoria, porque hay cosas que resolver y formalidades que cumplir, ¿no? Bueno, mientras esperamos a Yanina, seguimos con las noticias. Otra de las noticias, bueno, más relevantes de la semana fueron los números de contagiados. Se sigue en esta supuesta meseta de más de 3.000 casos, y bueno, el número de muertes no baja y ha tenido una estabilidad muy importante en estos últimos días, y realmente parece que no vaya a bajar, sobre todo cuando se están tomando acciones que van en dirección opuesta, ¿no? Como abrir, por ejemplo, los gimnasios el día de hoy. Pero ya tenemos a Yanina, que acaba de llegar, acaba de meter la remada más larga de la historia. Buen mediodía. Como dicen en TikTok, decime que vivís en la periferia sin decirme que vivís en la periferia. Llegás tarde a veces a los lugares por los ómnibus. Pero bueno, buenas tardes, buen mediodía mejor para todos, todas, todes. Bueno, espero que se encuentren bien. Estaba comentando los últimos datos de la pandemia, que es algo que venimos siempre siguiendo en el programa. Bueno, hay una noticia de la República que parece ser un poco alentadora, que dice que 7 departamentos superaron el 50% de vacunados con al menos una dosis, ¿no? Parece algo que pueda dar alguna señal alentadora al menos, ¿no? Sí, si bien es claro que con la vacunación solamente no alcanza, es una buena noticia que en algunos departamentos se está alcanzando por lo menos ese 50%, ese porcentaje, para de una vez por todas ir camino hacia... Estás agitada. Estoy agitada, vine corriendo para poder llegar a un mejor futuro, ¿verdad?, con esto de la pandemia. Aunque, repito, es importante aclararlo siempre, que con la vacuna lamentablemente no alcanza. Ya se ve en las cifras, porque si bien estamos vacunadas, la inmunización no viene alcanzando y no viene siendo suficiente. Sí, sin duda. Además, digamos, si bien es alentador que haya un 50% de vacunados con una dosis, que significa que bueno, que en algún momento se van a dar la segunda dosis, será dentro de un mes.
quizás lleguemos ahí ya a ese ansiado 50% de personas con 2 dosis. Es clave que para que los casos bajen, que se baje la movilidad, ¿no? Supuestamente también es cierto que con más del 60-70% de vacunados con 2 dosis y el periodo completo de inmunización, se puede llegar a bajar los números. Pero bueno, realmente estamos en manos de algo que por lo menos va a pasar dentro de un mes. No sé cuánta gente va a seguir contagiándose en este mes. Exactamente. El tema es ese, que al no bajar la movilidad, la gente incluso inmunizada, puede llegar a contagiarse. Pero bueno, esperemos que vayamos por un buen rumbo. ¿Seguimos con otra noticia, Fede? Bueno, dale. Tenemos Progreso. Le sugirieron sacar la pancarta del Nunca Más, pero la mantuvo colgada. Esto podemos hacer referencia al programa, del tercer programa del lunes anterior, en el que hablamos con Villa Española, por ejemplo, que colgó unas letras que formaban el Nunca Más en su cancha, y eso no digo que haya sido por Villa Española, pero creo que este año se despertó en esto del fútbol. Varias instituciones pudieron dar mensajes con pancartas, los jugadores, como Plaza Colonia, por ejemplo, y en este caso Progreso colgó una pancarta, como bien dice, que antes de iniciar el partido, en la previa, se le sugirió a Fabián Canovio, el presidente, que la sacara, porque... Qué grande Fabián Canovio, qué jugador Fabián Canovio. Gran jugador y gran presidente. Un saludo Eso para... va de tu parte, que sí. Un saludo para toda la Teja, para todo Progreso. Y él decidió que se quedaba la pancarta, que si la tenía que observar el árbitro, como le pasó a Villa Española, que lo hicieran, porque después, en ese mismo momento, el Twitter oficial de Progreso felicitó a Fabián Canovio y dio ese mensaje de que Progreso no olvida, y bueno, que es más relevante dar el mensaje en la tribuna que descolgarlo como le habían sugerido. Sí, yo escuché ayer el testimonio de uno de los dirigentes de Progreso que dijo que ante la sugerencia lo que hicieron fue: esta es mi cancha y yo pongo lo que quiero. Y bueno, realmente parece, no sé, es algo creo que se va a profundizar, porque además ya cuando explota la bomba de que la gente empieza a hacer declaraciones públicas respecto a este tema, pero va a pasar y ha pasado respecto a otros. ¿Dónde ponemos el límite de lo político, ¿no? Supuestamente no se pueden hacer alusión a mensajes que tengan que ver con religión o política, pero debería por lo menos tenerse en cuenta que eso es para la política partidaria. O sea, el tema de causas sociales, desligarlo de algo tan popular y tan masivo como es el fútbol, parece hasta irrisorio, ¿no? Parece hasta absurdo. Esa palabra iba a usar, es absurdo que se tenga que estar observando en el informe de los árbitros cuando no hay alusión a la política partidaria, a un partido político en particular, sino que es a una causa social, al movimiento social, y a algo tan importante y relevante para la sociedad uruguaya, que está en un debe, ¿verdad?, con madres y familiares de detenidos desaparecidos. Indudablemente. Bueno, seguimos hablando de fútbol. Sí, por favor. Bueno, no estábamos hablando de fútbol, pero más o menos. Casi. Josema Jiménez y Suárez dijeron que no tienen dudas que van a seguir en el Atlético de Madrid. Esto informa Montevideo.com. Bueno, fútbol.uy, que es una de sus sucursales. Bueno, Suárez dijo que se queda un año más, y Josema también, de que no tiene dudas de que se va a quedar en el Atlético de Madrid. Perfecto. Atlético de Madrid, campeón, ¿verdad? Campeón de liga en España, bueno, sí. Parecía raro informar eso porque todo el mundo lo sabe. Bueno, no sé. Capaz que hay algunas personas un poco dormidas que no siguen el camino de Luis Suárez. Yo la gocé un poco yo simpatizo con el Barcelona, pero realmente me pareció... Pero se simpatiza más por simpatiza por Suárez. Por ahí no sale el patriotismo de adentro, y aparte por todo lo que le había pasado a Suárez en el Barcelona. Igual no sé si es patriotismo, yo lo quiero a Suárez personalmente. Solo a él, no por ser uruguayo. No, es por ser uruguayo, por supuesto, 3 uruguayos, pero realmente tiene como la historia de Suárez preparada estas cosas, ¿no? Sí, parece sí, mentira, increíble. El otro día leí ahí en redes sociales, yo el partido no lo vi. Me gusta cuando comentamos partidos que no vi. No, el partido no lo vi, sé toda la situación. Lo hacen los periodistas deportivos, por supuesto. Pero comentaban, sí, como si fuera una película de cualquier director, no se puede creer a lo que ha llegado. Y bueno, ojalá se complete con una Copa América ganada para Uruguay, o el Mundial, ¿quién te dice? En Qatar. Ya, sí, otra más, que gane otra.
Otra Copa América. Otra claro, Copa no, América, ya sí. sabemos que ganamos la del año 2011, sí, no. Perfecto. Bueno, y Godín dijo que el Atlético siempre tendría que tener uruguayos en su plantel en una Qué nota mal que hizo, qué mal que hizo de irse, qué mal le La salió verdad, eso. Igual está en Cagliari, es lindo Sardeña, pero realmente debería estar ahí Godín y haber ganado la liga también él, pero bueno, prefirió irse al Inter y luego al Cagliari, ¿no? Bueno, y seguimos con otra noticia. A raíz del fallecimiento de Larrañaga, aprovecho para saludar al Partido Nacional y a sus militantes porque no estaba al principio por la pérdida, pero Yo no empezaron... saludé a nadie, perdón. Ah, bueno, Todo yo mal. saludo Me olvidé. en nombre de Fede también. Empezaron a circular fake news en las redes de que ya habían anunciado, ya se estaba conversando que Manini... Sí, lo comentábamos mientras bien, perfecto. corrías hacia la radio, pero bueno, si ya desmintió, a Sí. mí me pareció un poco, lo comenté al principio, me pareció un poco extraño lo que dijo Manini respecto a que era un hombre que había descuidado a su familia. Sí, que está, sí, necesario. siempre tiene la culpa la víctima, Sí, ¿no? Me no, parece completamente algo insólito, ¿no? Bueno, seguimos con otra noticia antes de ir al cortecito. Día de la Madre, la explicación de Salinas al récord de 4.581 casos de COVID-19 hace un par de días. ¿Qué tenés para decir? Es impresionante cómo siempre la culpa es de las mujeres, ¿no? Es o del 8 de marzo Ya empieza. o del Día de la Madre, porque pobres las madres justo las van a ver. Sí. Pero, sin embargo, nunca una mea culpa del ministerio o del gobierno Por supuesto. con el recorte de la movilidad. Y aparte veíamos imágenes Sí, los días previos al Día de la Madre, los shopping desbordados, Claro, porque sí. justamente había promociones, había más horario. Entonces, si vos me extendés el horario del shopping y me habilitás a hacer una actividad que no está prohibida, podemos decir lo que queramos de la gente que estaba ahí, si era irresponsable, si no era irresponsable, pero es una actividad que está permitida y que se perfecto. puede hacer y que fueron a comprar un regalo para su madre. Entonces, después adjudicarle la culpa del aumento de casos a un día en particular, y sobre todo porque vienen siendo en aumento o se está estancando, pero siempre en 3.500 casos, 4.000. Sí. Entonces, es un poco absurdo. Me pareció bastante pertinente eso que decís de que la otra causa grande que se había dicho desde el gobierno, porque siempre están las redes, las cuentas falsas y todo ese tipo de cosas que sí, que tiran todo tipo de teorías y de echada de culpas, digamos, pero sí las dos que se dijeron desde algún actor del gobierno tienen que ver con las mujeres, ¿no? El 8 de marzo y el Día de la Madre. Y bueno, y esto que decías, ¿no? Está abierto todo y en realidad es casi absurdo, más allá de que la mayoría de los contagios se dice que son intrafamiliares, parece No, de pero locos, ¿no? eso, le quita seriedad el hecho de que todos los días se están registrando altos contagios, alto número de muertes, lamentablemente, y adjudicárselo a un día en particular comercial, que además, reitero, que se habilitó a hacerlo, se benefició a las grandes empresas para que facturen. Recordemos que el año pasado, en 2020, el Día de la Madre, al tener que estar cerrados algunos comercios, la mayoría, se reagendó para otro momento. Sin embargo, en este caso, para no perder ganancias, no solo que se abrieron los shoppings, sino que, porque ya estaban abiertos, sino que se extendió el horario para poder ir a comprar. Entonces... Puede parar todo menos el consumo. por El capitalismo es un sistema que funciona muy bien. Eso es indudable, me parece, ¿no? Pero hay otras cosas que no funcionan tan bien y vamos a la última noticia antes de hacer el cortecito. Dale. Despiden a maestras en 2 colegios por subir videos impropios a redes. Dice, ¿cuál es el límite entre la vida pública y privada de los educadores? Esto es tremendo. La persecución moral, ¿no? No, es tremendo. Las maestras, funcionarias de colegios privados, cabe aclarar. Sí. ¿Qué es un video impropio? ¿Qué es un contenido impropio? No sé. ¿Qué será un contenido impropio para una persona que está fuera del aula, ¿no? Está subiendo a sus redes sociales. Pero las maestras tienen que mantener una moral. Es un Bueno, modo de vida. es un estilo de Eso vida, es lo que dijo dijeron. Gavito. A mí lo que más me preocupa, más allá de ¿Cómo es el estilo de vida de las maestras? Y mira, se levantan, desayunan, Se va con tupper a la playa. La veo con tupper a la maestra. leen la Biblia un poco y Ajá. ahí van al colegio a dar clase. No, pero fuera de broma, el apoyo de Gavito de la NEP
hacia los colegios y no hacia las maestras es bastante alarmante. Es alarmante que se expulse a alguien de su trabajo por lo que supuesto, hace en su vida privada, ¿no? O sea, sin duda, pero una espera... Como que las quizás... cosas que son graves ya no parecen tan graves, ¿no te parece? Sí, a mí Está me pasando pasa, de todo. es como que pasan no lo las llegamos cosas a asimilar. y no llegamos a procesarlo, y aparte tampoco hacemos mucho. O sea, estas maestras se quedaron sin trabajo por subir contenido a TikTok, específicamente decían unos videos, y a sus... Una maestra con TikTok, no se ¿dónde puede vio? creer. Y aparte a sus redes sociales, que más allá de que es bastante grave que hagan alusión a que suben contenidos de tintes políticos y del Día de la Mujer, porque así lo declararon en uno de los colegios. Empeora. Es todo peor. Sin dudas es muy preocupante cómo tampoco se está moviendo nada, y creo que no se ha comentado demasiado. Espero que podamos reaccionar y que no mucha gente piense así, porque también tenés... Es grave, ¿no? Es muy grave. Porque una cosa es lo del pin de no la LUC ya en el liceo, que ya es un tema. Otra cosa son las limitaciones que han tenido los gremios estudiantiles o incluso actividades sindicales. Pero eso, bueno, es discutible de alguna manera. A mí me parece que también es un discutible. atropello. Ahí está. Pero esto parece ya aparte, una extensión hasta... totalitaria es completamente de la norma, totalitaria, ¿no? Porque vos, como maestra, como educadora, como docente, no podés pronunciarte públicamente, o sea, es como si tuvieras un impedimento en tus redes como si sociales. fuera... Yo no voy a ir a ponerles un pañuelo o un pin a mis estudiantes. Pero sabemos que lo haces. Bueno, capaz que sí, no. Pero ese es otro tema. Pero si si las maestras que quieren pronunciarse a favor del partido político que sea, pero ya más o menos sabemos por dónde viene la mano. Solamente los militares, los policías y el presidente de la República tienen impedimentos de hacer, digamos, proselitismo político públicamente. Son las únicas tres. No, y bueno, los ministros de la Suprema Corte y los jueces, ¿no? Pero que eso se extienda por hora y designio de un colegio privado hacia las maestras me parece una cosa terrible. Pero bueno. Y aparte, lo que dejás y el mensaje que dejás, ¿verdad?, para otras instituciones privadas y públicas, en el sentido de que, repito, me preocupa el mensaje de la ANEP. Bueno, esto es parte de todo lo que está pasando, así que vamos a un pequeño corte y seguimos con la situación de Colombia. Perfecto. Seguimos. Tomaste aire. Tomé aire, por suerte. Seguimos encendiendo la mecha y tenemos una comunicación muy importante y muy relevante para todo lo que está sucediendo en Colombia. Hicimos la comunicación con una militante social y política, Leandra Becerra. Me gustó el nombre. Sí, re lindo, la verdad. Leandra Becerra, que, bueno, lo dejo en sus manos porque ella nos va a saber explicar mejor y contar para difundir este mensaje, que es muy importante que los medios alternativos lo podamos levantar y lo podamos escuchar, porque a veces en los hegemónicos se saltean algunas cosas. Así que ya escuchamos a el audio. La compañera. Buenas tardes a todas y a todos los oyentes. Muchísimas gracias por esta invitación y este espacio
que nos abren para poder contar qué es lo que está pasando en nuestro país, Colombia. Mi nombre es Leandra Becerra, yo soy integrante del Comité Ejecutivo Central de la Juventud Comunista Colombiana y queremos contarle porque hoy el mundo entero grita SOS Colombia. Desde el 28 de abril de este año, en continuidad de un proceso que se ha denominado el Gran Paro Nacional, que dio inicio el 21 de noviembre del año 2019, millares de personas se encuentran en las calles de nuestro país exigiendo en primera instancia que se pudiera tumbar la reforma tributaria, que intentaba gravar, entre otras cosas, con grandes impuestos, algunos elementos y alimentos de la canasta básica familiar. Aunque cabe aclarar que la inconformidad no era solo esa, y se fue incrementando a pesar del retiro parcial de esta propuesta regresiva y que iba a afectar a las y los más empobrecidos del territorio nacional. El reclamo por el cumplimiento de los acuerdos de paz, el rechazo a una nueva propuesta de reforma a la Ley General de Salud, que es la Ley 100, que también, y gracias a la movilización ciudadana, la protesta en contra de esta reforma, también se hundió en el Congreso de la República y también la gente está en las calles contra el asesinato de líderes sociales y fundamentalmente por el derecho de vivir dignamente en un país que mantiene y acrecienta la brecha entre ricos y pobres en medio de una pandemia mundial. SOS Colombia es el llamado que le hacemos a la comunidad nacional e internacional para que ponga sus ojos en Colombia, que está siendo brutalmente reprimida por salir a marchar. Llegando ya casi a un mes de un pueblo en las calles, encontramos cifras totalmente alarmantes en cuanto a violaciones de los derechos humanos. Según algunas organizaciones como Temblores, Pares, Indepaz, a la fecha han sido agredidas 87 personas de manera sexual, otras 1.460 han sido detenidas arbitrariamente, 37 personas han sido lesionadas en sus ojos y aún se encuentran desaparecidas más de 379 personas. Además de decir que más de 41 personas han sido asesinadas. Hoy estamos preguntándonos dónde están las personas desaparecidas, dónde están los procesos de investigación para los agentes de la policía y del Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT que han dado un tratamiento de guerra a la protesta social en Colombia. Todo esto para decirles que la crisis social y política, que tiene una génesis de larga data, sigue manifestándonos y de manera muy clara, y gracias a las y los jóvenes que se encuentran en la primera línea, las madres de la primera línea, las personas que han estado en las brigadas de salud, porque la confrontación con los entes de la fuerza pública ha sido brutal, que tenemos 21 millones de colombianos en condiciones de pobreza y 7.5 millones en extrema pobreza, es decir, 28.5 millones de colombianos, más de la mitad de la población del país viven con ingresos precarios, no tienen acceso a una vida medianamente digna, en la negación de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales de las familias colombianas. Y por esto vemos que la rabia, la digna rabia de las personas que se encuentran en la calle nos muestra que no tienen nada que perder porque ya todo se les ha quitado. La perspectiva de la movilización en nuestro país es una del cambio, de un real cambio. Nos encontramos a puertas del próximo año de las elecciones generales en nuestro país, tanto a la presidencia como al Congreso de la República, que esperamos que el descontento que se ha visto en las calles pueda haberse manifestado en las urnas, pero claramente no quedarnos ahí. Creemos que estos análisis meramente electoreros no ayudan hoy a un pueblo que está movilizado en las calles, que está con hambre, pero que sobre todo tiene hambre de un futuro mejor, de la construcción de un país
en mejores circunstancias y condiciones para poder ser, para poder vivir y no solamente subsistir. Finalmente, de nuevo reiterar nuestro agradecimiento, no sin antes decir que también nos sentimos muy orgullosos de la juventud uruguaya que ha logrado grandes cambios también para su país por diferentes vías. Creemos que una de las grandes maneras que ustedes nos pueden brindar su apoyo a través de la visibilización de la situación en Colombia. También hay diferentes formas de enviar apoyos solidarios de manera económica para ayudar no solamente a las brigadas en salud, las brigadas jurídicas, sino también para poder ayudar los procesos de resistencia y de asesoría y asistencia jurídica a las personas que han sido arbitrariamente detenidas y que tienen amenaza de ser judicializados. Bueno, ahí teníamos el testimonio de Leandra de la situación de Colombia, que es dramática, ¿no? Sí, la verdad que muy buena explicación y me quedo con varias cosas. El hambre, sobre todo, que tiene la gente y el cansancio, en palabras criollas, Ujú. de que lleva a que haya un estallido. Y la frase que usa la compañera diciendo que hay hambre, pero también de la construcción de un futuro mejor, me parece que es muy significativa en esto de que la población de Colombia está viviendo en condiciones precarias, pero a su vez se alzan la voz y se manifiestan por la construcción de otra Colombia y de otro mundo también, ¿no? Sí, Colombia es el único país que no tuvo, de América Latina, que no tuvo, bueno, con Perú, ¿no? Justamente, bueno, hay elecciones en Perú Bueno, sí, en pronto. 2 semanas. Es el único país que no tuvo un proceso de cambios progresista, digamos, ¿no? O sea, en Colombia las desapariciones, la persecución, los asesinatos políticos son la regla hace décadas, que aparecen colateralmente en las series de televisión respecto, bueno, no sé, Exacto. al narcotráfico o lo que sea, pero que tienen que ver con un conflicto social, en realidad, que hace muchas décadas que bueno, que está como oprimido. Y me parece que es bueno hacer un paralelismo con lo que pasa en Chile, ¿no? O sea, otro país donde si bien sí tuvo algunos gobiernos de un carácter más progresista, los derechos sociales, los derechos humanos, la igualdad, la libertad están muy cercenadas y es donde más se aplicó el modelo quizá neoliberal. Y que, como bueno, en esos dos lugares donde parecía que nada que nada pasaba, que nada cambiaba. pasaba, aparece un estallido social que tiene obviamente antecedentes en Colombia de luchas muy importantes. Exacto. Y en Chile estudiantiles y todo, pero que bueno, se manifiesta muy, muy fuertemente, ¿no? Sí, sin duda, la reforma tributaria es un capítulo más de la larga historia que se viene gestando en Colombia y es, en palabras de los propios colombianos y las colombianas, un despertar que está teniendo la población, que está bueno mencionarlo. Y bueno, nos planteaban también el hecho de poder alzar este testimonio, poder compartirlo y en la medida que sea posible, poder reclamar también incluso hasta en las embajadas para poder pedir SOS por Colombia. Sí, en el programa que viene vamos a pasar seguramente algunas acciones que se pueden hacer concretas respecto a este tema de Colombia, porque no está bueno tampoco dejarlo para atrás. Pero bueno, también tenerlo en cuenta y bueno, irlo desarrollando, que es lo que vamos a tratar de realizar en todo este ciclo, porque son cosas que nos afectan y cuánto, ¿no? Exactamente. Bueno, y como decía la compañera, digamos, el poder le quiere dar carácter de guerra a la protesta social, y es algo que me parece que es una operación que se ha hecho siempre de parte del poder. Y bueno, y vaya si se ha hecho. Y bueno, vamos a terminar el programa del día de hoy con un editorial sobre el 20 de mayo que de alguna manera tiene que ver con esto. Es muy extraño un 20 de mayo sin marcha, en la soledad de cada uno, pero quizás nos dé alguna pista de lo que pasó. Algunos sobrevivientes han dado testimonio, pero es imposible imaginar la verdadera soledad. El miedo más atroz mientras una maquinaria cobarde y asesina hacía lo que quería con los cuerpos de las personas.
¿Hay algo más cobarde que torturar a una persona que no se puede mover, atada, encapuchada, violentada hasta el hartazgo, violentada de forma absoluta, violentando su integridad hasta el paroxismo? Muchos sobrevivieron y pudieron contar lo que sucedió, pero muchos también no tuvieron esa suerte, si es que se le puede llamar suerte a haber estado en los lugares más siniestros que uno se puede imaginar. La teoría de que esto fue una guerra entre dos bandos no solamente es falsa, sino que es absurda. Es absurdo hablar de una guerra cuando la mayoría de los desaparecidos, de los presos, de los asesinados, de los torturados, pertenecían a organizaciones legales, sociales y políticas. La guerrilla ya estaba derrotada al inicio del golpe, pero la teoría de los dos demonios, que así se llama, tiene algo de infantil, tiene algo del manicaísmo infantil al que nos quieren someter aquellos que simplifican las cosas de modo que su posición indefendible pueda parecer como razonable, que es lo que en general hace el poder. Es imposible de comparar las acciones que pueda tomar un grupo de ciudadanos con la de la maquinaria implacable, asesina del Estado terrorista, con una coordinación de dictaduras militares de todo el continente, coordinadas por el imperio más poderoso que haya existido jamás sobre la Tierra. Todas esas fuerzas estaban presentes en los cuerpos de las y los compañeros. Todas esas fuerzas fueron las que de manera puntual los torturaron puntillosamente. Todas esas fuerzas ensañaron tanto sobre la vida de algunos y algunas que terminaron por desaparecerlos. Los desaparecieron porque les daba vergüenza, porque no pueden sostener ante su familia, ante sus amigos y mucho menos ante la sociedad, que fueron parte de esa maquinaria perversa, que defendía intereses que ni siquiera eran suyos, y que fueron, en palabras de Laura Carrero, traficantes de la muerte y la ironía. Fuerte. Y ahí está nuestra editorial del día de hoy, y con la cual decimos nunca más terrorismo de Estado, memoria, verdad y justicia. Nos encontramos el lunes que viene, ¿verdad, Fede? Hasta el lunes que viene. CX40, Radio Fénix, 1330 AM, Montevideo, Uruguay.